tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Cigurat en abierto. Yo soy Carmen Sánchez, soy arquitecta, soy responsable de relaciones institucionales en Cigurat. Sabes que, bueno, para quien no lo sepa, Cigurat Institute of Technology es un centro de referencia para formaciones de alto nivel dentro de lo que es el sector AECO. Hoy vamos a tener esta sesión. Bueno, os estaba comentando que la sesión de hoy viene enmarcada dentro del Máster Internacional en Gestión de Proyectos de Construcción, donde nuestro ponente de hoy, Raúl Rivera, da clases y nos va a mostrar una información de calidad que explica él luego en profundidad dentro del máster. Os voy a recordar la agenda de hoy. Primero haremos una presentación del ponente. Una vez finalizada, le daremos la palabra para hablar de analítica de datos en la ejecución del proyecto. Una vez acabada su exposición, y si queréis saber más, mi compañera Ricard Tejada os explicará cómo Cigurat está formando a los líderes del mañana. Y finalmente podréis intervenir en directo si tenéis alguna pregunta que queráis resolver con Raúl o con Ricard. Y sin más, pues damos comienzo. Os presento a Raúl Rivera. Él es ingeniero electrónico por la Universidad Mayor San Marcos de Perú. Es máster en Computer Science en la Universidad de Versalles en Francia. Máster en Administración de Negocios MBA en Georgia State University, USA. Programa avanzado de Estrategia de Negocios en McKinsey Consulting y Co. en USA también. Certificación en Big Data Analytics en Emory University. Vicepresidente en Desarrollo de Negocios en ATM, NetGem, Zapware, Siemens. Emprendedor sería la Alerce, Beambright, que es la actual empresa donde está trabajando, Invictus Alliance. También es ejecutivo senior en ATM, Risk Common Scope y tiene 20 años de experiencia en implementación de nuevas tecnologías, telecomunicaciones, IoT, Big Data, Cloud Computing. Dentro del máster también habla del tema de drones, vídeos 360, 3D Immersive, Virtual Reality, Mixed Reality. Muy conocedor también de todo lo que es Big Data Analytics, BIM con V, WebGL, Digital Transformation y también conocedor de Quantum Technology. Bueno, bienvenido Raúl, tenemos ganas de conocerte, cuéntanos un poquito más acerca de ti. Muy bien, bueno, gracias por la presentación, Carmen. Muy agradecido por la oportunidad que me das de dar este masterclass. Como bien lo habéis dicho, soy profesor de uno de los programas de máster de Cigurat, el programa de Construction Project Management. Uh, y, y bueno, acá estamos para elaborar unos temas que espero que sea de interés para la audiencia. Muy bien, entonces, ¿quiénes somos? ¿Cierto? Entonces, nosotros somos una empresa de innovación. Somos en inglés, tenemos la denominación de ser una startup, ¿sí? Para esto debo de comentar a esta audiencia que yo me encuentro localizada en Georgia, en los Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, ¿sí? Eh, Muy bien, volviendo al tema de quiénes somos, nosotros somos una empresa en los Estados Unidos. Hemos formado un holding donde el holding se llama Alerce, ¿sí? O Alerce Technologies. Y operacionalmente tenemos una segunda empresa que se llama Beambright. Esta empresa Beambright tiene su misión de que todas las tecnologías que nosotros creamos para la industria de la construcción pues se propaguen a través de todo Hispanoamérica, ¿no? Iberoamérica, España, Portugal y Latinoamérica, ¿correcto? Entonces, el slide que estamos viendo ahorita son digamos, las áreas de desarrollo donde nosotros estamos de alguna forma elaborando soluciones, ¿no? Por lo pronto les puedo comentar que estamos muy metidos en todo lo que es la realidad mixta, que básicamente es la combinación de la realidad virtual y la realidad aumentada.
Es una de las áreas de desarrollo e investigación que estamos haciendo. Actualmente trabajamos con dos motores de videojuegos. Uno se llama Unreal y el otro se llama Unity. Estoy seguro que alguien de la audiencia habrá escuchado hablar sobre estos motores de videojuegos. Aparte, estamos desarrollando nuestro propio stack de software que permite hacer renderizaciones a nivel de videogames, ¿no? Eh, que permite tener una mejor visualización fotorrealista, ¿no? Entonces hemos metido bastante, digamos, investigación y desarrollo para esas labores. La otra área, que es lo que vamos a conversar hoy, es en relación a la parte analítica, ¿no? Donde es el segundo clúster que están viendo abajo, ¿sí? En la parte de analítica, pues nosotros lo que estamos haciendo, estamos formando una especie de lo que nosotros llamamos en inglés APIs, Application Programas Interface, que permiten integrarse con los softwares de modelamiento, de tal forma que nosotros podamos en tiempo real traer la información para efectos de real-time monitoring and control. Esto a su vez nos va a permitir proporcionar durante el tiempo de la ejecución, digamos, ciertos dashboards, de lo cual vamos a conversar más adelante, ayudándonos a tomar decisiones, ¿no? Estas decisiones pueden ser en tiempo real, que es lo que nosotros ahorita estamos sacando en nuestra primera versión de software, y en el futuro poder predecir y dar recomendaciones predictivas, ¿no? Y todo esto se va a poder lograr en base a algoritmos que serán creados en, digamos, en Machine Learning, donde básicamente vamos a tener que crear funciones de correlación de datos, ¿sí? Para luego después nosotros desarrollar esquemas mucho más avanzados de redes neuronales, y ya entraríamos al campo del deep learning, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a enfocar en nuestra reunión de hoy. Y para terminar, es también comentarles de que nosotros tenemos afortunadamente el espaldarazo de uno de los pioneros en esta industria. El señor Harold Wolford es, digamos, socio y partner. En sí es el CEO de Alerts, que es la empresa que básicamente da los fondos que permiten todas estas innovaciones, conjuntamente con Charles de Andrade y mi persona, que pone todas estas ideas a funcionar usando las tecnologías de punta, ¿no? Eh, entonces, hemos desarrollado diferentes tipos de producto para ello. No lo vamos a hablar en detalle, no es el motivo de nuestro masterclass. A los que están interesados se pueden contactar con nosotros al final del masterclass o a través de nuestra página de LinkedIn. Con mucho gusto atenderemos los pedidos. Acá lo importante es saber que eh, lo principal es tener el conocimiento y sobre eso vamos a hablar. Entonces, esta es una muy buena transición para hablar sobre la analítica de datos en la ejecución del proyecto. Bien, para eso hemos elaborado una agenda. Eh, Hay que definir el reto, por qué la analítica. Vamos a también a pintarles de cómo trabajamos hoy para que ustedes sepan las ineficiencias con las que estamos en el momento. Nuestra propuesta tecnológica, la propuesta de innovación académica que es trabajada conjuntamente con Sigurat, y las conclusiones. ¿Sí? Muy bien. Esta es la definición del reto, ¿no? Actualmente sabemos que, si bien es cierto, trabajamos con modelos BIM, por alguna razón no hemos podido lograr eficiencias, ¿sí? Y lo que sucede es que
mucha gente se confunde y piensan que modelar en Revit es BIM o modelar usando otros softwares es BIM. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? El que una empresa tenga modeladores no significa que la empresa está adoptando todo lo que la metodología BIM ofrece. Tampoco garantiza de que tengas la máxima rentabilidad, ¿sí? Y en esta lista he puesto todos los comentarios de muchos profesionales que han sido mis alumnos y hemos discutido por qué es tan difícil implementar el BIM, por qué es tan difícil hacer la gerencia de proyectos en BIM, ¿sí? Y todo pasa porque BIM, como metodología, a través del ciclo de vida genera una cantidad de información y esa cantidad de información es pobremente usada, ¿sí? Y la naturaleza de nuestra industria, que desde ya es una industria fragmentada por diferentes tipos de software, hacen de que esta integración y esta centralización de la información sea todo un reto, ¿sí? Pero hay un tema mucho más serio que eso. Lamentablemente, nosotros queremos aplicar la metodología BIM y en el camino de la aplicación de la estandarización o el manejo de la información nos olvidamos del paso más importante. Y el paso más importante es tener una mentalidad de resolución de problemas. Porque en el ciclo de vida BIM, a pesar de que tengamos un estándar, nos vamos a encontrar con problemas y estos problemas van a estar asociados a un caso de uso bien específico. Pero si no tenemos el critical thinking, no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué esto es importante? Porque si no comenzamos desde tener esa mente crítica para implementar los estándares, no vamos a poder lograr tampoco entregables de calidad, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo yo sé que mi entregable es de calidad? ¿Qué garantiza ese entregable de calidad? Ese entregable de calidad está garantizado por lo que llamamos en inglés Key Performance Indicator, indicadores de performance. Entonces, la definición del reto es que no tenemos conceptualmente, mentalmente, un esquema de cómo crear estos indicadores de performance, ¿no? Para poder nosotros entregar buenos entregables a los clientes y hacer nuestras construcciones sustentables, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la definición del reto, ¿sí? Y esto se traduce en términos económicos, en términos de muy poca rentabilidad, ¿sí? Eh, para que un proyecto sea exitoso, lo que define el éxito del proyecto son tres factores. El primer factor es diseñar correctamente, el segundo factor es ejecutar correctamente y el tercero es tener la gerencia bajo control, del proyecto bajo control, ¿sí? Cuando estas tres áreas eh, no trabajan bien con la información, es muy posible que esto se traduzca en retrabajos, sean retrabajos en diseño, sean retrabajos en la etapa de la ejecución o sean, digamos, impactos en el cronograma y secuencialización de tareas, ¿sí? Y se ponía un ejemplo, y esta información viene de analistas, ¿sí? No lo dice Raúl Rivera, lo dicen los analistas y ahí están las fuentes. Se dice de que aproximadamente del 4 al 6% del total de un proyecto es desperdicio, ¿no? Es el costo del retrabajo. Y este costo de retrabajo lo tenemos que dividir entre las diferentes áreas funcionales de tu empresa, ¿sí?
Entonces, acá hicimos un ejemplo de una empresa pequeña de 20 millones de dólares, cuál es, digamos, el costo del retrabajo, ¿no? Entonces hemos puesto porcentajes de acuerdo a estas áreas, ¿sí? Si ustedes son las áreas de diseño, pues si no tienen la información correcta, van a tener que rediseñar, van a tener que poner materiales adicionales, costo de los modeladores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a generar unos $600,000 de gastos, ¿sí? Ejecución es más crítico porque en ejecución hay un costo que es el costo de la logística, el costo de la movilización de elementos constructivos que tienen que ver con desmontajes y reemplazos, tiempos de personal y romper cosas que ya estaban quizás ya construidas porque se hizo un mal análisis, ¿sí? Entonces, aquí es donde en la ejecución es donde realmente comenzamos a ver impactos muy fuertes, ¿no? 10%, $2 millones bajo el contexto de 20 millones del costo de total del proyecto. En el tema de la gestión o impactos en el cronograma o secuencialización de tareas, pues esto definitivamente está eh, abrazando los dos puntos, ¿no? Porque el gerente de proyecto tiene que hacer un nuevo cronograma, una nueva secuencialización de tareas, nuevas reuniones, etcétera, 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 que se traduce pues en un desperdicio, en este caso, de 5%, ¿no? Entonces, y esto es muy conservador, porque hemos escuchado otras situaciones donde empresas no han perdido 6% del costo total del proyecto, han perdido más, 10, 15. He escuchado a algunos alumnos míos, gerentes de proyecto, que se han encontrado con pérdidas del 25%. O sea que ya se pueden dar una idea del impacto. Muy bien, entonces ya hemos definido el reto desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? El punto de vista de costo de retrabajo. Muy bien. Entonces, si pasamos y definimos ya el reto en concreto, podríamos decir que los buenos gestores, los buenos gestores son los que pueden medir correctamente, ¿cierto? Y para medir correctamente tenemos que tener datos reales, ¿no? Y los datos reales tienen que estar en tiempo real. Vale decir, si yo planifiqué o yo diseñé, yo he tenido que poner un presupuesto para eso, ¿sí? Y en la etapa de la ejecución voy a comparar lo que estoy ejecutando, lo que estoy ejecutando menos lo que yo, digamos, consideré en la etapa del diseño, ¿sí? Entonces, de aquí viene el tema que nos aboca. ¿Cómo podemos nosotros, en tiempo real, tomando las diferentes softwares, ¿sí? Porque vamos a tener software de diferentes proveedores, cómo podemos extraer y cómo podemos correlacionar esa información para que yo pueda, en el momento de ejecutar, poder tomar acciones correctivas, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia? Esa es la definición del reto, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se trabaja hoy? Entonces, si, si yo quisiera gestionar bien, uno de los puntos que tendría que yo pensar es cuán automatizado tengo mis procesos de datos que vienen devenidos de una estrategia BIM, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, yo tendría que comenzar a definir los proyectos nuestros están en CAD o están en Revit.
Si ya estamos trabajando con Revit o ya estamos trabajando con modelos BIM, ¿realmente estoy trabajando con modelos BIM o son proyectos CAD insertados en mis modelos BIM? Y, y si es así, porque no vamos a decir que no vamos a tener ningún sublink en CAD, pero cuando tú tienes el 90% dentro de los modelos BIM como enlaces CAD o como solid CAD, significa de que realmente no estás aprovechando toda la información de datos paramétricos que nos van a ayudar a nosotros a poder monitorear los proyectos. ¿Sí? Ahí tenemos un gran problema. ¿Sí? ¿Cómo integramos los modelos IFC con los modelos Revit? ¿Cuál es el proceso? ¿Tengo buenos flujos de trabajo? No. Por consiguiente, lo que observamos es que la calidad BIM todavía es incipiente. ¿Sí? Y es incipiente aún más si queremos que estos proyectos al final podemos reutilizarlo para tener inventarios de materiales para efectos de operación y mantenimiento. ¿Sí? Porque para ello nosotros tenemos que tener una estrategia de clasificación de los datos. ¿Sí? Y ahí es donde ya entra la parte técnica de definir los clases OmniClass, las clases Uniclass, etc. ¿Sí? Finalmente, tenemos algún tipo de control de calidad y la verdad, cómo trabajamos hoy, no existe. No hay un control de calidad que nos pueda garantizar realmente que realmente estamos automatizando los datos BIM. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el cuadrito de la derecha, pues nos va indicando, ¿no?, que el color celeste nos indicaría la buena calidad de información de todo el proceso constructivo. Y lo que está mostrando ahorita es que estamos utilizando muy poco, ¿no? 10%, ínfimo, ¿no? Y cuando consideramos todo lo que va después, ¿no? Todo lo que conlleva, porque no solamente son los modelos, porque también hay que definir las correlaciones con otras fuentes de datos, al final se convierte en un 5%, ¿no? En buena calidad de información, contando las informaciones que no están en el modelo, pero que son necesarias. Que eso es lo que vamos a hablar en los siguientes slides. Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo se trabaja hoy? Bueno, lamentablemente, digo lamentable porque todo lo que es lamentable al final se convierte en una posibilidad. Todo lo que es una desventaja es una posibilidad. ¿Sí? Eh, Parto con eso. Y parto con el punto de que la limitación quizás que se tiene en la industria de la construcción es que no hay una mentalidad de crear cosas, sino es de adoptar cosas. Y no es que lo uno y lo otro sea malo. Lo que sucede es que cuando tú quieres crear cosas, tú tienes que comenzar a tener una mente crítica, una mente analítica, de análisis, ¿sí? Y entonces tú no adoptas algo si es que tú no lo puedes probar, ¿no? Entonces hay un tema mental que no se trabaja, ¿sí? Entonces lo que uno hace es agarrar un B, ¿no?, de otro proyecto y trata de aplicarlo a su proyecto. Y no necesariamente eso va a funcionar. Quieres aplicar un uso BIM de otro proyecto a un uso BIM de un nuevo proyecto. Tampoco. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? A lo que yo quiero llegar es que no nos hemos detenido a
tener una metodología de resolución de problemas, de problem solving, ¿sí? Que nos va a ayudar a nosotros a elaborar la estrategia que nos va a permitir la máxima utilización de la información que viene de los modelos. Nos va a ayudar a ser realmente estrategas de cómo voy a llevar mi proyecto durante toda la fase del ciclo de vida mismo. A eso le llamamos problem solving. No, no existe. Hoy no existe. Y Sigurat es uno de los pioneros en haber puesto un módulo de problem solving en uno de los másters. ¿Sí? Y así que ahí, como se dice en inglés, kudos a Sigurat por haber apostado en proporcionar esta herramienta a todos los arquitectos, ingenieros civiles y mecánicos, electrónicos, etcétera, todos los que tengan que ver con esto. ¿Sí? Excelente. Luego después nos hemos dado cuenta que a pesar, a pesar de que, a ver, eh, las empresas ya están adoptando, digamos, la metodología BIM, aún se tienen deficiencias en lo que son los B. ¿Sí? También hay un tema que es extremadamente crítico. Cuando hablamos de que la metodología BIM promueve la colaboración no solamente se basa en términos tecnológicos, incluso en términos del estándar. Y nos olvidamos que estamos trabajando con personas humanas, ¿sí? Y ahí se ha obviado un poco el tema de el desarrollo personal de los equipos. Porque yo para colaborar contigo, yo tengo que saber trabajar también con mi ego interno. Y eso no lo va a resolver la tecnología ni la inteligencia artificial. Y ojo que nosotros estamos metidos en esa área, totalmente, 100%. Pero también nos damos cuenta de que hay desarrollo de capacidades de equipo que van a permitir que la adopción del plan se cumpla. Y a veces esto no se tiene hoy como una prioridad. No. Muy bien. Otros puntos que no se consideran hoy es que ya los arquitectos o los profesionales en BIM tienen que salir de la zona del confort en pensar que esto solamente es acerca de estándares y diferentes tipos de softwares que tienen que ver con modelamiento o gestión de la información, llámese 4D, 5D, 6D, 7D. Todo está muy bien, pero ahora eh, el, el que la información llegue en tiempo real, que la información pueda correlacionarse con diferentes fuentes de datos creando una estructura abstracta, nos lleva a pensar que las herramientas que tenemos que usar son herramientas que van a procesar información. Por consiguiente, la adopción de la tecnología como cloud computing, el saber no solamente lo que nosotros llamamos en inglés de como data environment, de los CDS o los entornos comunes de datos en español, no es suficiente. Ahora quizás hay que aprender un poquito más acerca de cloud computing. Aquí llamo como cloud computing. Como nosotros estamos procesando alta calidad de información, esta información tiene que ser procesada a nivel de servidores. Estos servidores pueden estar en la nube o pueden estar on-premise, vale decir, dentro de tu empresa. ¿Por qué esto es crítico? Porque ahora hay que ampliar la gama del conocimiento a lo que nosotros llamamos en inglés data governance o gobierno de datos. ¿Sí? Entonces, muy pocas empresas tienen como le llamamos nosotros, al champion, el champion líder de IT. ¿No?
Este Champion Leader de IT ahora tiene que coordinar con el BIM Data Manager. Tampoco tenemos el cargo de BIM Data Manager definido. Es una de las cosas que la industria tiene que evolucionar. Tenemos el BIM Manager, pero no el BIM Data Manager. De eso vamos a hablar después. Entonces, ahí estamos en un tema y el entorno común de datos, pues a veces pensamos que utilizar SharePoint o que utilizar, digamos, Google Drive nos va a dar la solución, ¿no? Y acá tenemos que tener también una idea de cómo hacer uso de esas soluciones de entorno común de datos o como data environments que nos sirvan. Muy bien, entonces esa es la situación. ¿Cuál es la propuesta tecnológica nuestra? Sí. Bien, partir por que los profesionales que quieren implementar BIM definitivamente tienen que tener una mente crítica basada en una metodología probada, ¿sí? Bajo el contexto, obviamente, de BDC y BIM, ¿no? En nuestra investigación de cómo podemos adoptar este primer paso, comenzamos a averiguar cuáles de las empresas globales utilizan una tecnología, un framework, perdón, una metodología de resolución de problemas eficiente. Pues después de una averiguación exhaustiva, llegamos a la conclusión que la mejor es la que utiliza McKinsey Consulting Group. Para quienes no han escuchado de McKinsey Consulting Group, es la empresa de consultoría de negocios a nivel gobiernos y a nivel de lo que nosotros llamamos en inglés Fortune 500, más reconocida mundialmente, donde sus consultores de negocios utilizan justamente una metodología de problem solving para resolver problemas de analítica y problemas de deficiencias operacionales. ¿Sí? Entonces, de vuelta, Seguridad apostó por poner uno de estos módulos en uno de las maestrías, y lo que hicimos nosotros es contextualizarlo bajo BDC y BIM, ¿sí? Para que los alumnos puedan crear soluciones agnósticas de cualquier tipo de software, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta tecnológica se basa en tener el cimiento, el conocimiento, digamos, de cómo asociar un caso de uso BIM versus un problema para que los estándares que se puedan proporcionar tengan una consistencia basado en un producto que pueda dar algún tipo de recomendación de eficiencia, ¿sí? Entonces, viene problem solving como digamos, como la forma de cómo nosotros poder adaptar en relación al proyecto ciertas recomendaciones, ¿sí? Luego bajamos una capa más, donde comenzamos a ya definir cómo vamos a integrar diferentes tipos de producto. Puede ser el caso de la familia de productos SIPE, o puede ser el caso de la familia de productos de Autodesk, o X productos. Comenzamos a entender cómo vamos a poder correlacionar ese tipo de informaciones y cómo los modelos se van a integrar con esos tipos de softwares, ¿sí? De tal forma que nos puedan dar a nosotros alguna solución de dashboard que nos permita a nosotros monitorear la información, ¿sí? Y en esa elaboración, obviamente nosotros tenemos que crear el gobierno de datos, ¿no? Y estos gobiernos de datos tienen que estar reflejados en tablas. Y estas tablas van a estar reflejados en tablas de datos relacionales
llámese un SQL Server, o ya sea on-premise o en la nube, y relacionados con soluciones de visualización como Power BI. ¿Sí? Pero todo esto está, como se dice, están bailando una danza. Y esta danza se baila con los estándares. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite elaborar las soluciones finales, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente slide, esto se traduce así, ¿sí? Se traduce básicamente en poder crear una capa de abstracción de tal forma de que no nos quedamos en que tal proveedor es el que me da la solución, porque al ser el BIM, una industria muy fragmentada, donde cada área, eh, digamos, operacional dentro del proyecto constructivo utilizan cierto software, cuando yo tenga que correlacionar esta información para que me dé para mí una información en tiempo real en la ejecución con datos frescos y saber ciertas rentabilidades, entonces yo necesito comenzar a correlacionar todos estos tipos de informaciones. O sea, tengo que abstraer esta información y reflejarla en los modelos gráficamente de forma espacial con modelos de costos contra el modelo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? De lo que estamos viendo en la parte de arriba, en el lado derecha, donde nosotros vamos a definir ciertas métricas que la va a estar dictando quizás las métricas BDC o Lean. Vamos a definir los indicadores de performance que en inglés se llaman KPIs. Vamos a automatizar los modelos dimensionales que los vamos a crear de los diferentes tipos de software. Vamos a crear una especie de data governance, ¿no? Basado en los estándares, ¿sí? Y obviamente tiene que tener la bendición de los casos de uso BIM que van a estar insertados dentro del BEP con los flujos de trabajo, y problem solving como el tema racional, ¿no? ¿Por qué estoy usando esto? ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y esto al final, la idea es que nos pueda dar a nosotros diferentes tipos de análisis, ¿sí? Y ya ahí ya nos da, teniendo esta fundación, esta fundación, nosotros podemos hacer maravillas, ¿no? Podemos hacer análisis predictivos, prescriptivos, etcétera, y ya ahí vamos al paso de eh, lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, ¿sí? Listo. Eh, ¿Esto cómo se traduce? Esto es muy interesante, la verdad que es fascinante. El mundo de los datos, cuando uno lo comienza a ver reflejado en un entregable, como puede ser un dashboard con toda la memoria del proyecto, es espectacular, ¿sí? Pero para esto hay que automatizar, ¿sí? Y para automatizar tengo que ir 4 pasos antes y comenzar a definir mi estrategia. Y yo voy a definir mi estrategia basado en la metodología de Problem Solving, ¿sí? Entonces todo está como de la mano, ¿sí? Entonces si comenzamos de izquierda a derecha, lo primero que tengo que analizar es todos los problemas que me voy a encontrar en la resolución o en el ciclo de vida BIM del proyecto, ¿sí? Y para eso necesito Problem Solving, ¿no? Y una vez que tenga Problem Solving resuelto y ya haya comenzado a elaborar mi estrategia, conjuntamente con eso voy a estar elaborando el BEP, utilizando quizás algunas herramientas de Planner etcétera, 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 pero ya basado en un análisis.
Este análisis viene de el paso inicial, que es el Problem Solving de McKinsey Consulting Group. ¿Sí? Luego después voy a tener reuniones con el cliente y voy a definir quizás algunos KPIs, algunos indicadores de performance que el cliente me lo va a solicitar. ¿Sí? Voy a combinar con él, voy a ponerme de acuerdo con él. Y finalmente llegamos al flujo. Ya llegamos a ese flujo. El cliente va a hacer una verificación de los datos, que esto realmente le trabaja, llegamos a un acuerdo y al final el cliente tiene la responsabilidad de hacer el llenado de los datos. ¿Sí? Entonces yo ya le formo toda la estructura y él comienza a poner los datos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que quizás una supervisión de estos datos. ¿No? Ahora, la pregunta del millón, ¿y dónde están los datos? Ajá, entonces, ¿y qué datos son? ¿De qué datos estás hablando, Raúl? Estamos hablando de los datos de los modelos, ¿sí? Estamos hablando de datos de los modelos que a su vez están, digamos, definidos colaborativamente en cualquier tipo de CDE. Puede ser el BIM-SYNC, puede ser el BIM 360, qué sé yo, diferentes tipos de CDE, ¿no? El CDE es el que almacena la información y permite la colaboración de todos los stakeholders del proyecto, ¿sí? Que tienen que ver con el modelamiento. Muy bien. Por otro lado, también tenemos fuentes de datos que no se insertan en los modelos. Ya estamos hablando de quizás eh, proveedores que nos van a ayudar en el tema de lo que es la planificación, que es el tema de los presupuestos. Como estamos hablando ahora de sistemas 4D, sistemas 5D, eh, sistemas de 6D, si es Facility Management, etc. Entonces, esta información se va a asociar con la información de los modelos. Vamos a tener que definir una estructura de datos en común, que generalmente suele ser el Element ID, ¿sí? Y vamos a comenzar a automatizar la información, ¿sí? Entonces, en información, cuando hablamos de niveles de automatizaciones o de correlación de la información, podemos ir de un nivel 1 a un nivel 7. El nivel 7 es el nivel más alto de correlación, automatización de la información, porque puedes tener muchas fuentes de información. Puedes tener quizás SAP, que es presupuesto, puedes tener eh, planeación, quizás el Microsoft Project, puedes tener otras fuentes de datos, seguridad, etcétera. Y el tema va a ser cómo voy a armar cómo voy a armar la arquitectura de datos que me va a permitir tener un insight de seguimiento del proyecto, ¿no? Muy bien, entonces ese es un paréntesis para simplemente enfocar por qué es necesario el Data Automation, ¿sí? Muy bien, ya hemos definido los dashboards de datos programados, eh, eh, se hace el dashboard final y tenemos una segunda reunión con el cliente y decir, mira, esto es el final. ¿Lo aceptas? Sí, perfecto, listo, levantado. Entonces ya va al sistema de producción, ¿no? Y ya una vez que lo tenemos en un sistema de producción, entra en la ejecución, ¿sí? Entra en la ejecución. La ejecución generalmente de los proyectos varía de la envergadura del proyecto, puede ser de 6 a quizás 2 años, dependiendo de la envergadura del proyecto, donde ya en la etapa de la ejecución se van viendo, digamos, la rentabilidad de lo que yo planifiqué, lo que yo diseñé, mientras que lo que yo estoy gastando en la etapa de la ejecución, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos en los primeros slides, la definición del problema, de que estábamos hablando de un 6% del total del costo del proyecto, del inicio a fin, la idea es que ese 6% de retrabajo se reduzca quizás a un 2 a 3%, ¿no? Y esa sería digamos, la llave del éxito. La llave del éxito es cero.
estamos claros, pero generalmente son, a ver, todavía no se nos ha cumplido. Lo que sí hemos podido lograr es reducir ese 6-10% en valores de 2 a 3% de pérdida, ¿no? Y eso le ayuda al constructor a tener ese margen presupuestal, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la idea. Entonces, eh, si vamos al siguiente slide, eh, vemos esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es un proyecto de un hospital, ¿no? Donde básicamente tenemos toda la información que viene de los modelos, como ustedes están viendo, ¿no? Luego después hay hemos correlacionado información de Presto, y hemos puesto los precios dependiendo a los volúmenes de diferentes áreas, ¿sí? Y lo bonito de esto es que todo es a tiempo real. Si yo pongo bloque A, me muestra el bloque. Este es un hospital que fue partido en varios bloques, ¿sí? Pero igual con el cliente nos dijo, bueno, y yo lo quiero ver por piso. Entonces lo tengo que hacer por piso, ¿no? Bueno, especialidad, etcétera. Realmente aquí es donde se comienzan todas estas reuniones donde se define qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que él necesita, ¿no? Para poder hacer un seguimiento perfecto dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Hay un enlace que está ahí, ustedes pueden darle, pues pueden copiarlo y ese enlace les va a lanzar digamos, online, digamos, el proyecto, ¿no? Y lo bonito de hacerlo así es que ustedes pueden ya ir viendo, digamos, digamos, cuán beneficioso puede ser esto. Porque esto permitiría básicamente que las personas que están en obra, ¿no? O cualquiera que esté en el proyecto pueda ver la información. E incluso lo pueden ver a nivel del móvil, ¿sí? O de la tableta, ¿sí? Y acá es donde viene la parte interesante de la ingeniería de las comunicaciones, ¿no? El cloud computing. Como han visto, se ha podido mostrar en un browser, pero han habido casos de que el tiempo de la latencia es mucho, ¿sí? Eh, y va a depender mucho de las conexiones de Internet que ustedes tengan y obviamente nosotros dentro de nuestra plataforma lo hemos optimizado para tener la latencia mínima, ¿no? Nosotros tenemos un partnership estratégico con Microsoft y ahorita estamos trabajando en desarrollar la misma con Amazon para que podamos nosotros pues poner proyectos grandes, ¿no? Y que tengan, digamos, la máxima respuesta. Sí. Muy bien. Entonces ahí les dejo esto. Innovación académica. Eh, Esto es importantísimo y creo que hemos hecho un buen trabajo en uno de los programas de maestría que lo lidera Juan Felipe Pons. Esperamos que, digamos, eh, el tema de problem solving realmente quede bien consolidado. Ha sido muy bueno para el máster porque ha permitido que los gerentes de proyectos puedan entender, si bien es cierto, ellos no son operacionales, no es una maestría BIM como pura, pero ha permitido darles la capacidad de poder realmente entender por qué tienen que escoger una aplicación o una solución. ¿Sí? O sea, le ha dado ese valor al gerente de proyectos, ¿no? Y claro, problem solving se puede utilizar incluso para los que diseñan, los que hacen cosas mucho más técnicas, que realmente es donde se maximiza el valor, ¿sí? Eh, Sin embargo, hemos podido verificar que en el módulo de problem solving para
el máster de Project Management ha sido fenomenal. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, o que yo personalmente me dedico, es les muestro las tecnologías y soluciones, me enfoco mucho en lo que es la colección de datos, que todo, como le digo a los alumnos, para mí yo todo lo veo información. Entonces le digo, bueno, ¿cómo vamos a coleccionar información? Bueno, empecemos desde coleccionar información con drones a través de la fotogrametría o a través del LiDAR, ¿sí? Entonces enfocamos en eso, enfocamos también en lo que nosotros llamamos VR y AR, que básicamente es realidad aumentada y realidad virtual. Eh, y les propongo casos de uso y cómo las métricas Lean y las métricas BDC podrían correlacionarse eventualmente con el BI, ¿no? Y, 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 otros colegas nuestros pues elaboran en todo lo que es la metodología BIM, BIM Data Strategies, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues ahí viene nuestro esquema de valor, que es proporcionarle al alumno la capacidad de poder gerenciar los proyectos y poder, digamos, tener la idea ya de los indicadores de performance. Eso es lo crítico y creo que es uno de los valores que más los alumnos más han agradecido en nuestros módulos, especialmente en los módulos que yo dirijo, ¿no? Que tiene que ver con eso. Conclusiones. Bien, eh, siempre les remarco a los colegas alumnos, que siempre les digo colegas alumnos, que este es on the job training. Y no hay nada mejor de que el conocimiento aplicado eh, eh, se pueda apreciar, no en una nota, que de por sí es importante, sino que en sus propios trabajos lo puedan aplicar, ¿no? Entonces a eso nosotros le llamamos on the job training, ¿no? Otras conclusiones, Data Driven Culture, creo que la cultura tiene que estar asociada a datos, ¿no? Información, pero tiene que ser información con con un matiz de aplicar analítica y que esta analítica ayude a realizar proyectos sustentables. Y finalmente, confiamos de que toda esta información, digamos, empodere al alumno, ¿no? Empodere al profesional, ¿no? Y nosotros como empresa tecnológica, lo que nosotros proporcionamos es justamente, eh, digamos, decirles a los alumnos que esto se puede ejecutar en un caso real, ¿no? En un caso real que conducirá a lo que nosotros llamamos la real transformación digital, ¿no? Y esas serían las conclusiones básicas y yo quiero agradecer a Carmen por haber dado la opción de dar esta charla. Ha sido muy, muy fan, como le digo. La he disfrutado muchísimo, ¿sí? Y pues nada, yo estoy aquí para cualquier consulta que la audiencia quisiera realizar. Y te dejo la palestra, Carmen. Muchas Gracias. gracias, Raúl. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, por ayudarnos a saber un poco más de lo que es el Data Management, el BIM Data Management. Luego yo tengo algunas preguntitas para ti, pero quiero recordar a la audiencia que si quieren hacer preguntas, tienen aquí la parte de preguntas y las haremos al final. Y ahora le voy a dar paso a mi compañera, Raikar Tejada, que nos va a contar un poquito de este máster de gestión de proyectos de construcción, donde está dando clases Raúl, que nos ha contado un poquito la punta del iceberg de lo que él explica dentro del máster y por qué es tan importante para un gestor de proyectos. Y Raikar nos contará un poquito más del máster en sí. Adelante, Raikar. Sí, buenas tardes, Carmen. Lo que no puedo encender el video, ¿eh? Vale.
Vale. No, pero es porque está bloqueado, ¿eh? Ah, vale, a ver si te lo puedo arreglar. Sí, ya te lo arreglo. Ujú. A Ya ver, está. sí, ahora. Buenas tardes a todos. Bueno, Carmen, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Raúl, por la presentación, todo el contenido que es bastante interesante. Ahora, yo formo parte del departamento de admisiones en Sigurá. Mi nombre es Raikar Tejada. Nosotros acá continuamente estamos atendiendo a todas las personas interesadas, ¿verdad? Que quieran entrar en mucho más detalles sobre conocernos, aparte de lo que serían las formaciones. Nosotros somos una institución especializada del sector AECO, arquitectura, ingeniería y construcción, más de 22 años de trayectoria. Y precisamente nos vinculamos con arquitectos, ingenieros de todas partes del mundo y los preparamos para asumir estos grandes retos que nos tenemos que enfrentar actualmente en la industria, ¿no? El máster de lo que es gestión de proyectos de construcción se trata de que tengamos una visión global de todo el proyecto pasando por cada una de las etapas, tanto lo que sería el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, control y cierre del proyecto. Y en cada una de esas etapas nosotros vamos a estar tanto aprendiendo y aplicando todas las nuevas metodologías, no solo desde la parte de la organización, de la planificación, sino también lo que serían las tecnologías aplicadas para lo que es la gestión de proyectos. Entonces, claramente va dirigido a profesionales de la construcción que precisamente están buscando especializarse en proyectos constructivos. Como lo mencionaba, vamos a ver toda esa fase del proyecto de construcción em, y vamos a estar aprendiendo en este único programa de estudio, tanto PMI como Lean, IPD, BIM, BDC, Lean, LCA. Y lo interesante es que nosotros vamos a combinar tanto la parte específica de Project Manager para la construcción, precisamente también vamos a trabajar en la simulación de un proyecto real para que inmediatamente todo lo que vayamos aprendiendo lo vamos a aplicar. Y bueno, vamos a combinar lo que sería toda la parte de metodología, de tecnología, de innovación también. Y muy importante estar preparado también para lo que es la sostenibilidad. Nosotros vamos a trabajar este programa de estudio en un año completo académico. Próximamente vamos a iniciar una convocatoria, ya tenemos abiertas las inscripciones. Les invito a que soliciten la información para que podamos explicarle con mucho más detalle. Aparte de que el inicio lo tenemos pautado para el próximo mes de mayo, pero si se inscriben con tiempo de anticipación, pues pueden tener muy buena oferta económica para llevar esta formación con nosotros. Entonces, aparte de eso, nosotros estamos avalados por la Universidad de Barcelona, entonces van a recibir doble titulación con nosotros, tanto de Sigurá. Nosotros actualmente tenemos un prestigio en la industria y van a recibir también el título de lo que sería la Universidad de Barcelona. ¿Vale? Entonces, bueno, les invitamos a que puedan solicitar la información para que algunos de nosotros desde el Departamento de Admisiones podamos orientarles. Quizás les puede interesar este máster, pero tenemos otras especializaciones también muy interesantes. Entonces nosotros nos encargamos acá de poderles orientar, poderles ayudar en todo el proceso para que puedan ingresar con nosotros y ser parte de esta importante comunidad a nivel mundial de la industria. Dale, bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Raikar, por la información. Raikar es asesora, entonces, si vosotros queréis pues hablar con ella directamente, con cualquier otro asesor, ellos lo que hacen es que vosotros dejáis los datos y ellos os llaman y os preguntan cuándo os viene bien quedar para hacer una videollamada y así ellos os comparten pantalla, os explican todo en detalle, resuelven las preguntas de tú a tú, ¿vale? Directamente y os dan toda la información que necesitéis sin ningún tipo de compromiso, porque cuando se quiere hacer un máster y se quiere dar
Bueno, una evolución en tu vida profesional, evidentemente, es una decisión que tienes que tomar meditada, bien pensada, eligiendo bien y viendo a ver qué opciones tienes. Y por eso, bueno, pues sabes que no vais a tener ningún tipo de compromiso por pedir este asesoramiento. Es, es lo más normal, ¿no? Cuando vas a querer hacer este cambio en tu vida. Y ahora, si tenéis preguntas para Raúl, pues sería el momento de ponerlas. Yo sí que me surgía una pregunta, Raúl, que era cuando he visto este panel con tantísima información, quizá yo me preguntaba si el Big Data Manager al final es un puesto de trabajo que solo te dedicas a gestionar datos, o también hace de Big Manager o hace de gestión, porque es que parece tantísimas cosas. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y justo la hablaba con uno de los colegas de Sigurat, justamente con Rodrigo. Eh, el Bing Data Manager como rol no existe. Existe el Bing Manager, Ajá. ¿sí? Y esto nos da una oportunidad para crear una nueva posición dentro de la industria, porque el Bing Data Manager eh, es el que crearía de alguna forma la gestión de data governance, pero basado en un contexto BIM y BDC. Ese rol no existe por hoy, no existe. ¿Y ahora quién ¿Sí? lo ocupa entonces? Ahora lo que estamos haciendo, estamos nosotros terciarizando esa posición Ajá, como empresa. Como no claro. existe el know-how, Ajá. entonces Alerts BIMbright es el que se encarga de esas automatizaciones, porque en sí el BIM Data Manager es el que debería poder hacer la arquitectura de datos que va a permitir hacer la abstracción de toda esa información que viene de los diferentes tipos de software para tener una solución única y centralizada que se refleja en una visualización para la ejecución y monitoreo de la obra en términos de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ahora Entonces, mismo lo hace el Big Manager, más o menos como puede mientras hace otras tareas, ¿no? el Big Manager hace como puede, pero ahí eso es un reto. Es un reto tecnológico ya que viene, y no es de culpa de nadie, es la industria nuestra que todavía no entró en ese ámbito Ujú. del manejo de la información, ¿no? Pero a eso vamos, ¿no? Y nosotros vimos, digamos, ese gap, como se dice en inglés, no sé cómo sea en español, Entonces, esa de, dificultad de, a lo mejor, de implantar el BIM también viene por la falta de este rol, ¿puede de este ser? rol, sí, es totalmente cierto, así es. Ajá. Hay muchos retos, ¿no? Pero quizás uno de los retos más grandes es el tema de estandarizar, ¿no? De comenzar con con la estandarización de los procesos. Luego que estandarizan los procesos, ahora, ¿cómo verificas que los datos estén correctos? ¿Cómo haces la correlación de datos con otras fuentes de datos? ¿Qué arquitectura de datos es la que te va a permitir conllevar a sacar un producto de monitoreo? ¿Sí? Ujú. Y esa parte todavía no está green, está verde. Y ahí nosotros damos nuestros servicios para eso sí. Bueno, quiero agradecerte, Raúl, por habernos compartido este conocimiento, por haber estado con nosotros contándonos esto, que me ha parecido muy interesante, pero también muy complejo, la verdad. Y bueno, y gracias por participar, por estar con nosotros esta tarde, y gracias a todos los asistentes que habéis venido. Y bueno, os espero a la próxima. Muchas gracias a todos. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.